Hermanos, buenas noches. Dios me le bendiga a todos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Qué hermoso comenzó todo este día. Amén. En esta hora el Señor Jesucristo ya está aquí. El Espíritu Santo del Señor está en este lugar. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Bienvenidos allá, mi hermano. ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Qué alegría verlos. Mi hermana, siéntese más adelante para que se ponga aquí en la salsa. El fuego del Señor. Mi hermano Camilo, también si quiere hacerles un poco más. Hoy, como dijo el pastor, es un servicio privado, familiar. Amén. La gloria sea para el Señor. Qué alegría, mis amados hermanos. A pesar de que hemos estado trabajando desde el lunes, martes, miércoles, el día de hoy, ya el cuerpo está por allí un poco cansado, pero cuando estamos aquí todo eso se va. Amén. Para la gloria del Señor. Toda dolencia, todo cansancio, todo se va porque estamos con el que quita todo. Amén. Todo lo quita. Amén. Y vamos a estar en esta hora abriendo nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 22. Los que tengan su Biblia, me acompañen, y los que no hayan traído la espada, la pueden ver por el monitor. Amén. La gloria sea para el Señor en esta noche tan hermosa. Y dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Alabado sea el Señor. En este día, mis amados hermanos, vamos a estar orando, vamos a cerrar nuestros ojos para entregarle esta palabra en manos del Señor. Amén. Amado Padre de la gloria, Señor bendito, oh Padre mío, tú que estás aquí, Señor, en este lugar, Padre, santifica y bendice, Padre, esta palabra que se va a dar en tu nombre, Padre. Utilízame, poderoso Dios. Heme aquí, Señor, para que sea tu palabra, Señor, y entrando, Padre, en cada uno de nuestros corazones, Padre, y que edifique, poderoso Dios, nuestra casa, nuestro templo, poderoso Dios, que seas tú, Señor, entrando con tu Santo Espíritu, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, poderoso Dios, y en nuestro espíritu, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, tomando el control, Padre, poderoso Dios, que no me vean a mí, poderoso Dios, sino que vean tu Santo Espíritu impartiendo palabras de sabiduría, poderoso Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, dándote gloria, dándote honra a ti, dejamos todo en tus manos, poderoso Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Y voy a estar leyendo este mismo versículo que acabo de leer, pero lo voy a leer en la versión de Reina Valera contemporánea. Amén. Y dice así, es el mismo, 22, primera de Samuel. Y Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que dice? El obedecer, escuche bien, vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de los carneros. La gloria sea para el Señor. Esta palabra el día de hoy se va a llamar: en la obediencia está la victoria. Amén. La gloria sea para el Señor. Amén. Podemos ver que lo que dice este pasaje bíblico en el libro de Primera de Samuel es que el Señor lo que demanda de nosotros es obediencia. Es obediencia. El Señor demanda primero que cualquier otra cosa obediencia. Amén. Lo que quiere decir es que sin obediencia todo lo que hagamos vale poco, es prácticamente inútil.
puesto que Él demanda obediencia. Allí lo dice bien claramente la palabra. Dice que Él prefiere obediencia antes que cualquier sacrificio. O sea, ¿qué podemos decir? Que nosotros podemos ayudar toda la semana. Podemos levantarnos a orar toda la madrugada. Incluso hay personas que hasta se van de rodillas de Colón para Chiriquí. Pero eso no vale nada si no hay obediencia. Si no, de verdad en nuestro corazón guardamos su palabra y la hacemos realidad en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra en el libro de Lucas 6:46. Vamos a buscarlo. 6:46 dice así. Esto es palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Para qué me llamas Señor, Señor? El Señor quiere que le digan Señor, de verdad, con un corazón dispuesto, sin hipocresías. Amén. El Señor quiere que le digan Señor. ¿Y cómo es la mejor forma de decir Señor, Señor? Obedeciendo a toda su palabra, todo lo que está aquí. Amén. Ahora, podemos observar que los sacrificios es un mandato de Dios. Es un mandato de la palabra del Señor. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, hacían sacrificios para lavar los pecados en la familia. Tenían como costumbre, porque era un mandato de la palabra. Tenían como costumbre siempre sacar un cordero y ofrecerlo en holocausto al Señor para limpieza de pecados. Amén. Pero ya en la actualidad nosotros no necesitamos ese tipo de sacrificio, porque ciertamente, si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecado. En el Antiguo Testamento había que hacer un holocausto, un sacrificio, para que cada familia limpiara pecados. Y en el Nuevo Testamento llegó la limpieza total de todos los pecados. El derramamiento de sangre que no tiene nombre, sino es solamente el nombre sobre todo nombre. El derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz para limpiar todo pecado. Así que ya el sacrificio ya está hecho, mis amados hermanos. Ya el sacrificio lo hizo Cristo Jesús. Ya el sacrificio ya está hecho para gracia de cada uno de nosotros. Ya el derramamiento de sangre que tenía que ser ya está. Amén. Por eso ya está hecho. El Señor nos ha dado gracia y ha limpiado a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Amén. Para la gloria y la honra. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. El Señor, Cristo Jesús, el que limpia el pecado, el que limpia el cordero del Señor, el cordero de Dios, el que quitó todo pecado con su sangre en la cruz. Amén. Ese es el último sacrificio. El Señor ya hizo su sacrificio. Ya hubo el sacrificio. Ya nosotros no tenemos que estar haciendo sacrificios de ese modo. Nosotros debemos obedecer la palabra. Amén. En el libro de Juan 8:31. Vamos al libro de Juan 8:31. Esto es palabra del Señor. Dijo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciéramos en su palabra, o sea, si nosotros obedeciéramos su palabra, es así que podemos ser llamados sus discípulos. ¿Qué quiere decir con esto? Creyente puede ser cualquiera. Creyente puede ser cualquiera que anda en la calle y puede decir: yo creo en el Señor, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. ¿Cuántas personas ustedes no conocen que dice eso? Yo creo en Dios. El diablo cree en Dios y cuando lo escucha tiembla. Ese sí cree. Ese sí cree. Lo conoce. Cuando escucha el nombre del Señor tiembla, se asusta y sale corriendo. Ese es el creyente. Pero ¿cómo somos ciertamente discípulos? Aquí lo dice bien clarito. Si nosotros nos mantenemos en su palabra. Amén. Si mantenemos en su palabra. Si nosotros hacemos lo contrario a eso,
es pecado, es desobediencia. Si hacemos lo contrario. Porque hay muchas personas allá afuera en el mundo y muchos cristianos también que dicen, no, yo me porto bien, yo no mato ni robo. Claro, siempre se comparan con un asesino y con un ladrón. Pero el simple hecho, por ejemplo, de estar evadiendo leyes, ya están en desobediencia, una ley humana, cualquiera. Si son dos personas que no han formalizado, viven en pareja y no han formalizado un matrimonio, viven en desobediencia. A pesar de que no maten ni roben, igualmente están en desobediencia. Y el Señor lo que demanda es obediencia. Amén. No son menos pecadores que los que matan y roban. Amén. Si nosotros, por lo menos, siempre aquí se acostumbra mucho que uno va a donde el chinito y cuando vas a comprar te dicen que si quieres factura o no. Ahí estamos entrando en desobediencia cuando nos queremos hacer los vivos. Las leyes están para cumplir. Si hay que pagar impuestos, hay que pagar el impuesto. Y listo. Porque las leyes están para cumplir. Amén. Ahí ya estamos siendo honestos. Por eso es que la palabra dice: el Señor Jesucristo dijo que nosotros no somos de este mundo, porque nosotros debemos venir a hacer las cosas correctas. Si no, si hacemos lo contrario, somos hijos. Y eso pasa mucho, porque lamentablemente, como nos predicamos hace unos jueves atrás, que la carne es débil. El Señor lo dijo en ese momento, que nuestra carne es débil. Es fácil nosotros caer en pecado, en desobediencia. Pero ¿cómo podemos nosotros ser obedientes? ¿Cómo podemos? Así como hizo Enoc, caminó con Dios, estaba allí, para donde se movía el Señor estaba allí. Él andaba por ahí y estaba Enoc. A mí me imagino que el Señor cuando le volteaba estaba Enoc. Y estaba ahí, ¿y qué pasó al final? Se lo llevó. Se fue con Dios. Ahí dice la palabra como el pastor predicó hace unos días, ahí uno no ve en la palabra que Enoc hizo sacrificio. Simplemente caminó con Dios. ¿Qué podemos decir? Obedeció a Dios. Fue fiel en obediencia a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Esto también es palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que hace la voluntad, o sea, el que obedece. Ahí está, podemos ver 4 versos bíblicos y todos demandan lo mismo: obediencia. Todos demandan obediencia. Así que cuando nosotros estamos escuchando la palabra del Señor y damos la espalda y nos vamos, a veces cuando estamos evangelizando y la persona, nosotros le queremos hacer una invitación y da la espalda y se va, no nos está desobedeciendo a nosotros, no, le está dando la espalda a Dios. Ellos no saben, porque en su naturaleza no saben, pero la magnitud de lo que están haciendo, están desobedeciendo un mandato directo del Señor, porque el Señor demanda obediencia. Y el Señor, que es el dueño de todo en el mundo y que controla todo, imagínense cómo se siente cuando le damos la espalda. Imagínense los que son padres aquí. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando tenemos un hijo que de pronto habla de su padre cada rato: no, sí, mi papá me compró un carro para ir con la universidad. No, mi papá es esto. Mi papá, él siempre es proveedor en la casa. No, mi papá siempre está pendiente de mí. Pero cuando el padre demanda obediencia a ese hijo y no se la hace, no le hace obediencia, ¿cómo se siente el padre? ¿Cómo creen que se siente? Porque son padres aquí. Así se siente Dios. Así se siente Dios cuando tiene a sus hijos, y el Señor lo que nos quiere dar es vida eterna. Nos quiere dar un tiempo, no una bendición cualquiera, no es un carro, no es una casa. Esas son cuestiones que van a llegar y van a pasar también. Pero lo que nos quiere dar el Señor va más allá de lo que nosotros entendemos. Es vida eterna. Es un reino eterno. Una vida donde ya no va a haber tristeza,
solamente va a haber alegría y gozo por la eternidad. Amén. Y nosotros a veces tomamos en poco eso es lo que quiere dar el Señor para con nosotros. A veces dejamos de venir a la iglesia. Dejar de venir a congregarse también es desobediencia, porque el Señor lo plasmó en su palabra. El Señor lo plasmó que hay que venir y congregarse para escuchar de la palabra. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia? Aquí en la iglesia lo que hacemos es escuchar de la palabra y que la presencia del Espíritu Santo llene nuestros corazones para nosotros irnos resplandecientes cada vez que cruzamos la puerta para afuera. Amén. Eso es lo que hacemos. El que no se vaya así es porque vino en desobediencia. Es porque no dispuso su corazón para escuchar de la palabra del Señor y le está dando la espalda a Dios. ¿Qué demanda el Señor para nosotros los cristianos? Nosotros tenemos una responsabilidad mayor que la gente del mundo porque ya hemos escuchado su palabra. Las personas que no han escuchado, ellos todavía tienen oportunidades, pero nosotros no tenemos excusas. Nosotros o somos o no somos. O somos o somos. Cuando no atendemos los llamados del Señor, entonces somos hipócritas, somos desobedientes. Y ya sabiendo esto, conociendo las Escrituras, entonces, wow, yo soy un desobediente. Y nos ponemos a ver algo increíble que estaba viendo. Todo lo que tenga que ver con desobediencia es pecado. No hay manera de que tú digas la palabra pecado sin decir desobediencia. No hay una forma. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que desobedecemos, pecamos. Y el Señor aborrece el pecado. Entonces nosotros siempre decimos, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia tal, hago esto, hago lo otro, siempre poniendo primeramente que bueno, que estamos asistiendo, o que estamos leyendo, o que estamos, pero sinceramente somos obedientes en todo lo que demanda el Señor, en la palabra. Porque a veces hasta utilizamos la palabra para hacer excusas de algo. Hasta en eso. O sea, a veces sabemos de palabra para señalar a las personas que están pendientes, a las personas que están haciendo algo para señalar. Hasta en eso tenemos que tener cuidado. Hasta en eso debemos tener cuidado. Hubieron grandes hombres del Señor, ¿no? Grandes hombres de Dios en la Biblia que fueron desobedientes y que perdieron sus bendiciones. Y son personajes que nosotros hemos admirado durante toda la vida y que conocemos la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 20, verso 1 en adelante. Grandes hombres del Señor. Hay uno muy famoso que fue el primer rey ungido del Señor, fue desobediente. Y este personaje que vamos a leer ahora mismo también es uno de los grandes hombres de Dios. Pero van a ver lo que impacta la desobediencia. Y dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua, la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos? Aquí nosotros y nuestras bestias. Porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar. No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo.
de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bienes. Entonces Moisés tomó la vara y delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahí lo vamos a dejar, lo digo hasta el verso 11. Esto hay que atenderle mucho. Vean que Moisés, se dice en la palabra que Moisés tenía una de las iglesias más grandes que ha existido, que fue todo el pueblo de Israel. Él era el pastor de todo el pueblo de Israel. Dice que venía hasta el desierto de Sin. Y entonces, como no había agua, la congregación se le volteó, se molestó con Moisés, estaban muriendo de sed. Y entonces le dice: para eso nos trajiste a este desierto, donde no hay frutas, no hay higos, no hay viñas, no hay agua. Pero Moisés y Aarón, si se dan cuenta, no se pusieron a discutir con la congregación. Moisés no dijo absolutamente nada. Hizo lo que tenía que hacer. Dice la palabra que fueron a la puerta del tabernáculo y se postraron delante del Señor. Hicieron lo más inteligente, porque dice la palabra que no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Para qué nosotros vamos a luchar una batalla que sabemos que no vamos a ganar? No tenemos que meternos con nuestra alma ni con nuestro cuerpo a luchar ninguna batalla, porque siempre vamos a echar a perder todo. Moisés hizo lo que tenía que hacer. Hasta ahí iba bien. Fue, se postró y habló con el Señor. Y le dice: mira, Señor, ahí está el pueblo, está molesto. ¿Cómo vamos a hacer con él? Tú me dijiste que lo trajera. ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay agua. Y dice la palabra que la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y hay una cuestión allí que cada vez que uno lee un libro donde está Moisés, dice muchas veces que aparece la gloria de Jehová sobre ellos. Ahora bien, el pueblo de Israel, ¿cuántas veces habrá visto la gloria de Jehová sobre ellos? ¿Cuántas veces lo habrá? Sin embargo, porque no tenían agua y querían apedrear a Moisés. ¿Cuántas veces lo amenazaron a Moisés? En matarlo, en darle la espada, en traicionarlo. ¿Cuántas veces lo hicieron? A pesar de que a los 2 minutos la gloria del Señor estaba allí. Amén. Dice la palabra en el libro de Juan 20:29. Vamos a ver. Dice la palabra en el libro de Juan 20:29. Dice así: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. La gloria sea. Ahí es donde estamos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros. Que nosotros, a pesar de que no vimos la gloria del Señor así como la vio el pueblo de Israel, a pesar de que nosotros no vimos la cruz bañada en sangre, a pesar de que no vimos al Señor Jesucristo allí caminando y levantando enfermos, nosotros hemos creído en su palabra. Amén. Nosotros, cuando venga el rapto, somos los primeros que vamos a entrar en el rapto. Amén. Para la gloria del Señor. Porque aquí nosotros somos obedientes. La gloria sea para el Señor. Den un aplauso al Señor. Como que no hay mucho obediente, porque dije que somos obedientes, como no se alegraron. No dijeron amén, no se lo creyeron, porque aquí somos obedientes, mis amados hermanos. Entonces, lo que hemos creído sin haber visto, somos bienaventurados. Llévese eso para
su mente, mi amado hermano. Amén. Dice la palabra que el Señor les dio la instrucción claramente y le dijo: toma la vara y háblale a la peña para suplir de agua toda la congregación. Amén. Pero dice en el verso 10, dice: reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd, rebeldes. Estaba airado Moisés por el comportamiento que había tenido la congregación para con ellos. Y la ira no es buena. Dice la palabra que podemos airarnos, pero no pequéis. Entonces Moisés, oíd, rebeldes. Vamos a ver si esta peña no le va a dar agua, como retando al pueblo. Los estaba retando. Digo, ya ustedes van a ver que aquí se hace como yo diga. Ustedes no tienen que ponerse con ese comportamiento. Retó al pueblo. Y el Señor le dijo: háblale a la peña. Normalmente cuando Moisés hablaba, para mostrar la gloria del Señor, él levantaba los brazos. En este caso tenía la vara. Iba a levantar la vara y clamarle al Señor. Amén. Para que la peña botara agua. Pero no. Moisés agarró y le dio 2 golpes a la peña. Le metió 2 batazos. A ver si es que le iba a salir agua. Y salió agua, efectivamente. Y le dice que se saciaron toda la congregación y todas las bestias. Amén. Porque el Señor siempre cumple su promesa. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya Él había dado su palabra y así pasó. Pero vean lo que dice el verso 12. Enseguida que pasó todo esto, que ya la congregación se sació, vino en el verso 12 y dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. De una vez la consecuencia de la desobediencia. Por esa causa Moisés no entró en la tierra prometida, por desobediencia. Por desobediencia, mis amados hermanos. Moisés, uno de los hombres más grandes en la palabra del Señor. Imagínense cómo se habrá sentido Moisés. Pero Padre, pero el Señor dijo: ok, este se va a gloriar a él. No le dio la gloria al Señor. Rechazó al Señor en ese momento. Le dio la espalda al Señor. Se vanaglorió a él. Porque si se pueden ver, sí, todo pasó como el Señor le dijo. Pero ¿dónde estuvo el Señor aquí en esa salida de agua? ¿Dónde estuvo el Señor? ¿El pueblo vio al Señor allí? ¿Vio la gloria de Dios allí? No la vio. Porque Moisés en su ira, en la carne, me imagino que estaría, lo que hizo fue darle un par de golpes a la piedra, a la peña, y fue que salió el agua. En este caso, yo me puse a meditar en la palabra y veo, bueno, a Moisés no se le permitió la entrada a la tierra prometida. Amén. Por esa desobediencia. Pero lo que demanda el Señor en estos días para con nosotros no es, Él no entró a la tierra prometida, que fue la tierra de Canaán. De todas maneras caminó con Dios y Él me imagino que debe estar en la gloria del Señor para mí. Amén. Pero para nosotros no es la tierra de Canaán lo que estamos perdiendo al ser desobedientes, sino es el reino que va a perdurar por todos los siglos. Nosotros estamos perdiendo una tierra, estamos perdiendo una vida eterna cuando le damos la espalda al Señor, cuando no escuchamos la palabra del Señor, cuando ignoramos los mandatos del Señor, cuando verdaderamente no somos hijos de Él. Como dice: si permaneceras en mi palabra,
eres verdaderamente un discípulo mío. Eso es importante. Eso es algo que, wow, yo lo estaba escudriñando hoy en la madrugada y, wow, verdaderamente, ¿qué trasfondo inmenso tiene esa palabra? Si guardaras de verdad todo lo que yo te mando, es que así ciertamente eres verdaderamente mi discípulo. Es algo que hay que sentarse, meditarlo, pedirle perdón al Señor y comenzar a partir de allí a ser verdaderamente sus discípulos. Amén. Les exhorto a eso. Eso es algo que yo he venido esforzándome. Y les puedo decir que es algo que al final del día es satisfactorio, es hermoso. Hoy, esta misma mañana estuve preparándome para la palabra, me tocó irme al trabajo, y en el trabajo apenas llegué, había una situación bastante incómoda con uno de los trabajadores allí. Y wow, yo me sorprendí como el Señor me puso sabiduría para manejar la situación, porque bueno, yo estoy involucrado. Y de verdad todo terminó con una armonía que solamente la sabiduría del Señor es el que puede hacer eso. Y yo digo, qué bueno es el Señor, qué bueno es cuando uno se esfuerza por dejar que sea el espíritu y no la carne que pelea la batalla. Amén. Y eso solamente lo conseguimos siendo obedientes, solamente tratando de ponernos en cuenta. Sí, que a veces la gente lo ve difícil, que esto, que lo otro. Ciertamente algunas cosas son más difíciles que otras, pero si nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor hace las cosas. Amén. El Señor lo hace. Créanlo que es así. Cuando nosotros nos hacemos más obedientes, cada vez vamos a tener más fe. Y dice la palabra que el Señor le agrada cuando nosotros tenemos fe. Cada vez que nosotros tenemos fe, mientras más fe tenemos, más nos acercamos al Señor. Y mientras estemos más cerca del Señor, más obedientes vamos a ser. Así como Enoc, que caminaba con el Señor para donde quiera que iba. Amén. Entonces, allí cuando Moisés, él tenía un discípulo que se llamaba Josué. Josué fue quien guió la iglesia. Fue quien guió la iglesia, la congregación, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero eso tiene una explicación también. En el libro de Éxodo, en el capítulo 24, verso 13, dice que Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios. Y a mitad de camino le dijo a Josué, él lo iba acompañando a Josué, y a mitad de camino le dijo, espérame aquí, que yo voy a subir a hablar con el Señor. En ese espérame aquí, Josué como buen servidor se quedó obedientemente allí. Dice la palabra que pasaron 6 días donde se hizo una nube donde el Señor estaba allí reposando, y al 7º día descendió la gloria del Señor y se hizo una salsa en el monte, una salsa ardiente. Y entonces comenzó a hablar cara a cara con Moisés. Allí pasaron 40 días y 40 noches. Pasaron allí hablando Moisés cara a cara con el Señor. Ese mismo Moisés que hizo que había desobedecido al Señor. Y en todo ese tiempo, mientras Moisés estaba hablando con el Señor, Aarón lo estaba esperando. A mitad de camino solito. Él allí en el monte, en pleno monte, en la oscuridad. Me imagino que en la noche nada más lo que lo reflejaba era la luz que se veía arriba del monte Sinaí, que era la gloria del Señor. Eso era lo que Moisés estaba hablando directamente con el Señor. Pero
Yo me imagino que Josué estuvo allí esos 40 días también orando allí persistentemente. Cuando Moisés viene ya con las tablas de los mandamientos, consigue a Josué. Y allí el Señor, yo me imagino que dijo, wow, si este es tan obediente, si se le obedeció Moisés, que es Moisés, que no es más grande que el Señor, y entonces ese es el que yo necesito, una persona obediente, así como es. Y por eso Josué se ganó esa bendición, que al principio tuvo miedo y el Señor tuvo que decirle, bueno, que se esforzara, sí, ciertamente, porque bueno, así todo cuando comienza, todo se ve difícil, pero el Señor siempre va contigo, Él dice que no te abandona. Y Josué en su obediencia alcanzó esa vida, esa tierra de Canaán que pudiéramos comprarla con la vida eterna, que es en la actualidad. Amén. Entonces nosotros debemos ser así también, esforzados y valientes y obedientes, como fue Josué en todo este verso bíblico. Amén. Entonces, iglesia, le voy a invitar a que se pongan de pie, iglesia amada, hermosa, y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos dé dirección, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé esa salida, que sea esa luz en el camino, para que todas aquellas cosas que no son de su agrado, en todas aquellas cosas que hemos desobedecido, que sea Él guiando, que sea Él enderezando ese camino, que no pongamos más la espalda en el rostro del Señor, que siempre seamos cara a cara con el Señor, que caminemos con el Señor así como con el Señor, para un día irnos con el Señor, para la gloria de Él. Eso al final, a quien le favorece a nosotros mismos, al final la gloria del Señor, Él siempre va a tener su gloria, Él siempre va a estar en su gloria. Nosotros somos quienes decidimos dejarla ir o estar con ella. Así que en esta noche te exhorto a que seas tú disponiendo tu corazón para que el Señor entre aquí a morar, el Espíritu Santo, y te guíe en obediencia. Que día a día puedas leer la palabra y que cada uno de los versos que están en la palabra sean hechas vida, que sean hechas carne en tu vida. Que cada vez que puedas hacer una obra maravillosa para el prójimo, seas tú acordándote, recordando esa palabra de obediencia y que puedas hacerlo. Amén. Que cada una de las cosas que demanda el Señor, seas tú haciéndolo. Que no veas nada como un sacrificio, porque al Señor más vale la obediencia que el sacrificio. Que seas tú, tu corazón, poniendo primeramente las ordenanzas de nuestro Señor, para con cada uno de nosotros, para tu familia, para tu entorno, en tu trabajo, tus vecinos, que te vean y que digan, wow, yo quiero eso que tiene esa persona. Yo quiero ser como esa persona. Nada lo entristece, nada lo atormenta. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Y la obediencia limpia los pecados. La obediencia te lleva a vivir una vida en santidad. La obediencia te lleva a una cercanía con Dios. La obediencia te lleva a que seas tú caminando con Dios. Y cuando caminamos con Dios, Él nos renueva como las águilas. Y cuando somos águilas renovadas, nada nos va a quitar la paz. Amén. Siempre vamos a estar bien, en gozo, en alegría,
en la gloria, siempre. Y esa gloria vamos a poder impartirla, repartirla, compartirla con todas las personas de nuestro entorno. Amén. Mis amados hermanos, les exhorto a que esta palabra la hagan vida en sus vidas y que sea el Señor Jesucristo guiándonos a cada uno de ustedes. Amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo y que el Señor les bendiga grandemente, amada iglesia. Dios les bendiga.